Buenas tardes a todos y gracias nuevamente a Eraneos por llamarnos, por compartir este evento con nosotros y este panel de excepción. En el primer track que yo presento vamos a hablar, como sabéis, de sostenibilidad y drivers de valor, es decir, cómo la sostenibilidad pues al final tiene también este componente más instrumental, ¿no? Bueno, pues que los árboles son más verdes, pero además de eso las compañías les va mejor y por lo tanto este componente de win-win. ¿Quién tengo conmigo? Son todo caras muy conocidas. En primer lugar, allí al fondo está Arantxa Rodríguez. Arantxa pertenece al Centro de Excelencia de Ferrovial, donde es responsable de energía y sostenibilidad. Gracias, Arantxa, por venir. Nada, Marta Gil, de SACIR. Marta es directora general de Sostenibilidad e Innovación. También le agradezco muchísimo que venga. Estela Vilches, de CEPSA. Estela es responsable de innovación abierta en CEPSA. Y finalmente tenemos a Ramón Gómez, que es ESG Manager de Soltec. Por lo tanto, como veis, tenemos un panel muy variado, todo compañías energéticas con diferentes focos, con tamaños también muy dispares y por lo tanto pues retos y oportunidades muy distintas. ¿Qué queremos hacer? Pues un poco siguiendo la idea de Pedro, que además de ser maniático con el tiempo igual que yo, pues lo que quiere es un evento dinámico, ¿no? Y que no vengamos aquí a contar nuestro libro, por supuesto que no. Por tanto, hemos pensado hacer una primera aproximación por parte de cada uno de los ponentes sobre qué es esto de la sostenibilidad y el propósito de valor en cada una de sus compañías, de sus sectores, de sus proyectos. Les voy a dejar 3 minutos, 4 como mucho. Y después ya pasamos a debate, preguntas, cuestiones y finalmente esos 5 o 6 minutos intervenciones del público, si os parece. Pues vamos allá, Arantxa. Bueno, pues me toca arrancar, aunque casi debería dejar el paso a Marta porque ya va a dar esa visión más general, porque, bueno, como digo yo, al final estoy en un área muy concreta, que es el área de innovación, pero estábamos hablando de sostenibilidad y estrategia hace unos minutos antes de que empezara la charla y decíamos que las estrategias se tienen que aterrizar, ¿no? Entonces yo creo que voy a hablar de cómo efectivamente pues, Ferrovial pone ese foco en la sostenibilidad y dice que es un elemento clave, pero cómo esas grandes palabras se bajan pues, a los proyectos, se aterrizan en las distintas áreas funcionales y bueno, pues voy a contar un poco pues, la historia de cómo con el plan estratégico Horizon 24 pues la compañía hace una apuesta determinada pues, por descarbonizarse, ¿no? Por reducir sus emisiones de carbono y además por desarrollar un portfolio de proyectos más sostenibles, más alineados con la taxonomía europea. Pero esos grandes titulares que se ponen en la estrategia, luego cómo los trasladamos cuando los queremos bajar a las distintas áreas funcionales, ¿no? Y entonces yo lidero, como ha dicho Elisa, el Centro de Excelencia de Sostenibilidad y Energía. Soy un área de la función de innovación corporativa y lo que hacemos es esa sostenibilidad, esa estrategia de alto nivel, llevarla pues, a nuestro área. Y por eso configuramos el Centro de Excelencia, donde nos marcamos un plan para tratar de acompañar la estrategia corporativa y pensar en esos proyectos transformadores que nos apoyen en esa descarbonización y en ese plan de entrar en esos nuevos mercados que luego también voy a tratar de ver cómo sostenibilidad no solamente, o bueno, no es que no solamente, sino que no es un coste. Yo soy una auténtica convencida de que no es un coste, sino que es esa palanca de valor, ¿no? Y bueno, pues con ese centro de excelencia lo que hemos tratado de definir son esas 4 áreas que creemos que son fundamentales y transversales a todos los negocios para trabajar pues, en energías renovables y low carbon, para trabajar también en eficiencia, ¿no? Y en la infraestructura verde, como de alguna manera incorporamos esos criterios de sostenibilidad desde las fases de diseño hasta el fin de vida de la infraestructura, pues con nuevos materiales, economía circular, aprovechando la eficiencia energética. Trabajamos también en digitalización, ¿no? Nosotros como área nacemos con una visión nativa digital y, pues, por ejemplo, estamos trabajando también en cumplir con la legalidad y para cumplir con la legalidad pues tenemos que saber en qué estado nos encontramos y ser capaces de reportar. Estamos trabajando en innovación, en definir ese stack tecnológico de reporte, en ver cuáles son
el impacto de nuestras acciones, los KPIs que estábamos mencionando anteriormente y cómo podemos influir sobre ellos. Y en último lugar, pues en los nuevos negocios, ¿no? Trabajamos en esos 3 horizontes. Primero, cumplir legalidad. En segundo lugar, incrementar la competitividad. Y en último lugar, en ver cuál es el negocio de Ferrovial también del futuro y en esos nuevos negocios. Y bueno, eso sí, como primera intervención. Muy bien, vamos con Marta. Pues yo complementando lo que dice Arantxa, porque al final somos empresas, aunque con distintas dimensiones, pero somos relativamente parecidas, yo os voy a contar la visión un poquito más global de cómo abordamos la sostenibilidad en una empresa del sector de las infraestructuras. Nuestro enfoque viene muy condicionado justamente por ese sector en el que estamos operando y llevamos ya muchísimos años poniendo foco en el impacto social y medioambiental que tienen nuestras operaciones en el día a día, porque tenemos que reconocer que las primeras etapas de cualquier proceso constructivo tienen una afección negativa en el entorno y en las comunidades locales bastante importante. Con lo cual llevamos muchísimos años, todas las empresas del sector, dedicando muchísimos recursos, muchísimos esfuerzos en intentar diseñar e implementar iniciativas para que lo que dejamos cuando acabamos un proyecto sea mejor e incluso mucho mejor que lo que nos hemos encontrado. Así llevamos trabajando muchos años y esto lo que nos permite o lo nos ha permitido es sentar una base alrededor de unos ámbitos que antes no se llamaban sostenibilidad, ahora se llaman sostenibilidad y tenemos una base sólida sobre la que seguir construyendo. En SACIR el gran cambio llegó en el año 2019, en el que entra a jugar el principal órgano de gobierno de una compañía, que es el Consejo de Administración, en 3 ámbitos que yo creo que son fundamentales para cualquier compañía que tenga un compromiso férreo en favor de la sostenibilidad. Estamos hablando del propósito de la compañía, estamos hablando de nuestro modelo de gobernanza y estamos hablando, por supuesto, de la estrategia que ha mencionado Arantxa. Empezamos en el 2019 redefiniendo nuestro propósito de compañía y ahora en SACIR lo que queremos es ayudar a construir ese futuro sostenible diseñando y gestionando infraestructuras que sean capaces de generar un impacto medioambiental, social y económico en todos nuestros grupos de interés, con lo cual es un propósito bastante alejado del tradicional de solo impacto económico y solo en nuestros accionistas. El siguiente paso lo dimos en el 20, se creó una comisión delegada del Consejo específica para tratar temas de sostenibilidad, con lo cual tenemos la sostenibilidad en el orden del día de la alta dirección y del propio Consejo de Administración. Y por último, en el 21 definimos nuestro plan estratégico, Plan SACIR 21-25, donde tenemos 5 pilares que están condicionando las decisiones más importantes de la compañía y uno de estos pilares es la sostenibilidad. Y por encima de todo, que yo creo que es un valor de alguna manera diferencial, cualquier empresa tiene que estar comprometida con la sostenibilidad, creo que es una responsabilidad, pero la sostenibilidad además, por lo menos en nuestro sector y por lo menos en nuestra compañía, nos está aportando un valor real y tangible, que nos está ayudando a ser un verdadero catalizador dentro del negocio. ¿Por qué? Y lo hablábamos antes de empezar la charla, porque estamos obteniendo mejores valoraciones por parte de los analistas, porque no solamente somos una compañía rentable, sino que tenemos un compromiso y un muy buen desempeño en sostenibilidad. Estamos consiguiendo inversores de medio y largo plazo, que son justamente el tipo de inversores que queremos, que apuestan por compañías con propósito. Estamos consiguiendo acceso a nuevas fuentes de financiación, con instrumentos que priman esas infraestructuras sociales o medioambientales, que además tienen un pequeño ahorro en el coste de capital. Y ya por último, cada vez nos estamos encontrando con más clientes que empiezan a primar esas infraestructuras sostenibles pues, para hacer frente a todos los efectos de cambio climático y estamos consiguiendo generar ventajas competitivas con esa apuesta por la sostenibilidad y con una excelencia técnica que nos permiten ganar contratos relevantes como los que hemos conseguido en los últimos meses barra año. Y esto no ha hecho más que empezar, sí que es cierto que depende mucho de las geografías, pero ha llegado para quedarse, lo cual para nosotros supone un verdadero generador de ventajas competitivas y además con valor real para la compañía, más allá de todo el enfoque de marca que por supuesto pues también importa. Efectivamente, pues justo eso queríamos hablar hoy, ¿no? Cómo generar valor, cómo generar esta reducción del coste de financiación, más lealtad del consumidor, imagen de marca, etc. Así que continuaremos por ahí. Estela, tus 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, yo estoy en el sector energético y el sector energético está en plena transformación y sostenibilidad es lo que ha marcado la nueva estrategia de la compañía. El propósito es transformar la energía y la movilidad para entre todos construir un mundo mejor y esto que queda muy bonito, a mí me gusta resaltar entre todos, porque uno de los valores de la compañía es juntos sumamos más valor. Entonces, esto se ha embebido en todas las unidades de negocio y lo que estamos buscando desde CEPSA es no solo ser una empresa en la que alcance emisiones neutras en 2050,
sino ayudar a nuestros clientes a descarbonizarse. Y pasamos de ser una empresa que entendemos y hemos entendido nuestro negocio de venta de productos a venta de servicios. Y estos productos de origen bio van a tener unos servicios asociados para ayudar a nuestros clientes a descarbonizarse. Y eso es así, de tal manera que estamos desarrollando, pues, por ejemplo, nuestro plan de descarbonización comercial, ¿no? Y estamos viendo cómo generar ese valor, ese driver comercial. La sostenibilidad es un push que nos está ayudando como driver comercial y, por supuesto, lo que comenta Marta, también hemos visto mucho el tema de rating financiero y de acceso a financiación que gracias a estas palancas pues no tenías, ¿no? Entonces, eso en cuanto al rol de Cepsa. En concreto, yo estoy en el área digital, con lo cual estoy encantada porque vivo dos transiciones de moda, que es la transformación digital, la transición energética, y son dos de las de principales impactos en la sociedad. Yo me creo que realmente con las capacidades digitales podemos ayudar a acelerar el motor de negocio, ¿no? Y cuando hablamos de transición energética, me pongo muy en mi gorro, ¿no? de intentar impactar a la gente y de decir algo más crítico, más potente, y digo, mira, la transición energética, si no es digital, no será. Un poco intentando vender mi gorro, pero es cierto que vemos cómo podemos acelerar ese motor de negocio. Esas ambiciones y esos planes que nos hemos marcado, pues podemos ser mucho más eficientes, podemos generar nuevos ingresos, y ahí estamos viendo cómo ayudarlo. Y ese es el concepto que desde Cepsa, desde el equipo digital, defendemos como Green Digital. Es que innovación, si no hablo en inglés y no digo alguna palabra en inglés, no me queda a gusto. Entonces, Green Digital, y no son solo las soluciones. Aquí el equipo entregamos productos digitales a la compañía para acelerar sus planes de negocio, pero estos productos digitales ya per se están pensando, ¿no?, en cómo vamos a reducir las emisiones. De hecho, cuando tenemos la batería de iniciativas, ¿cómo las priorizamos? Pues una de las priorizaciones son los criterios ESG, y son los criterios de descarbonización, cómo va a impactar la reducción de huella de carbono de Cepsa y de sus clientes. Y eso nos ayuda a marcar la priorización de las iniciativas. Y también las soluciones tienen que ser sostenibles, porque ya sabéis que pues ahí, las soluciones digitales también tienen una huella de carbono, y también estamos trabajando en que esas soluciones pues sean las más sostenibles. Van a ayudar a descarbonizar, y además mis soluciones siempre pensando en que consuman el menor posible. Y esa es un poco mi historia. Greening Digital, sostenibilidad como valor comercial y ayudar a los clientes, y lo digital como palanca de aceleración de estos negocios. Estupendo, muy bien, gracias. Muy bien. Ramón. Bueno, en Soltec nos encargamos de la energía solar, ¿no? Desde el diseño de plantas fotovoltaicas, construcción, innovación y luego el mantenimiento y explotación. Entonces ya de ahí tenemos un punto de base muy bueno. Tenemos un producto que de por sí medioambientalmente es muy sostenible. Entonces, pues la verdad es que hemos ganado un poco ahí. Tenéis que transformaros. Pero es cierto que en Soltec, además de sostenibles, tenemos ese punto innovador. Tenemos ese punto de estar todo el rato como buscando el algo más, ¿no? Entonces, no nos hemos querido quedar descansando en tenemos un producto sostenible, que además antes lo comentábamos, ¿no? El famoso artículo 8, 9, la taxonomía, ya estamos en check en todo. Pues no, nosotros queremos complicarnos un poco y dar ese pasito más. Entonces, por eso apostamos por estrategias ESG. Al final, entender la sostenibilidad de la triple perspectiva. No solamente la parte ambiental, sino también la social y la de buen gobierno. En ese sentido, desde hace poco más de un año, pues arrancamos con este plan director ESG, donde empezamos a pensar un poco en esos impactos, también pensando en los stakeholders. Igual que pasaba con las infraestructuras en ferrovial, pues nosotros en el proceso de construcción pues tenemos impactos negativos en el medio ambiente, en la comunidad y otros muchos que podemos llegar a identificar en función de la zona. Entonces, ¿cómo podemos abordar todo esto? Empezamos a trabajar en ese plan director ESG y de ahí fuimos aterrizándolo a un modelo de diseño, construcción y explotación de plantas solares que llamamos ecovoltaica. Al final, en ese modelo lo que estamos haciendo es, desde el propio diseño de la planta, desde que es un plano, desde que estamos viendo dónde poner los paneles solares, pues ya vamos pensando en qué posibles impactos negativos y también positivos podemos estar generando en el entorno. Y en base a eso, establecer planes de acción. Sí es cierto que contamos ya con ese modelo de ecovoltaica que es bastante estándar, aunque tenemos que tener siempre en mente esa modulación en base al sitio en el que estamos. Y luego no quedarnos solamente en esos stakeholders más cercanos, que al final son los que pican, ¿no? los que tienen que prestar atención, sino
Algo que luego trataremos, si no, será el tema de la cadena de suministro. Nosotros, en el caso de Soltec, por ejemplo, nuestra huella de carbono, alcances 1 y 2 es muy pequeñita, pero el 90% de la huella de carbono es el alcance 3. Es decir, nosotros realmente donde generamos el impacto negativo medioambiental es en nuestra cadena de suministro. Entonces, ¿cómo se va a abordar todo esto? Es una de las cosas que ahora mismo nos está preocupando más. Muy bien, muchas gracias. Pues una vez ya visto de dónde partimos, ¿no? El punto de partida, yo quería empezar lanzándoos una pregunta que intente aterrizar un poco más todo esto, ¿no? Porque es verdad que la sostenibilidad genera valor, como todos habéis dicho, desde diferentes ángulos, pero mi pregunta es ¿de qué manera o cómo efectivamente incluís estos factores ESG o las cuestiones medioambientales, sociales, gobernanza, en proyectos concretos, en proyectos de infraestructuras, que es a lo que os dedicáis en la mayoría de los casos, o en otro tipo de proyectos? No sé si Marta, por ejemplo, quieres empezar tú. Vale. Pues mira, yo empiezo, si queréis, os hablaba antes del plan estratégico de negocio que lanzamos en el 21, pues en cuanto terminamos de aprobar el plan estratégico, elaboramos nuestro propio plan estratégico de sostenibilidad, el plan SACIR Sostenible 21-25. Una de las primeras cosas que hicimos en una empresa llena de ingenieros es definir qué es esto de la sostenibilidad, porque es la típica palabra que queda estupendamente, pero puede ser muy amplia y caber todo o caber nada. Y es necesario, desde luego. Y es necesario. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue definir qué es la sostenibilidad para SACIR. Nosotros, además, tenemos un enfoque totalmente holístico y transversal y tenemos tanto iniciativas como objetivos, tanto en la E, en la S y en la G. Entonces, en la parte de la E, obviamente la transición energética es muy relevante, pero tenemos también iniciativas y eso es lo que nos llevamos a cada uno de los proyectos en ámbitos relacionados con la economía circular, con la preservación del capital natural, preservación del recurso hídrico. La parte social, que yo creo que puede ser algo diferencial, nosotros tenemos dos enfoques, una S interna, ¿vale? Que para nosotros el talento es fundamental y no solamente queremos dar oportunidades a las comunidades locales con las que trabajamos, sino a nuestros propios empleados, y tenemos también iniciativas concretas para ofrecer oportunidades a nuestros propios empleados y un desarrollo personal y profesional, con lo cual ahí pues, aparece la diversidad, aparece todo el tema retributivo. El impacto social de nuestras actividades, porque al final con el tipo de infraestructuras que desarrollamos, que son carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, universidades, plantas de tratamiento de agua, de residuos, pues os podéis imaginar el impacto social positivo que podemos tener en los entornos. Y por último, la parte de G de gobernanza, que es un pequeño cajón desastre donde incorporamos funciones tan relevantes como riesgos, como financiación sostenible, cumplimiento normativo y, por supuesto, innovación, porque, como decía antes Arantxa, la innovación tiene muchísimo que decir en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Y en SACIR, por ejemplo, el año pasado, el 70% de lo que invertimos en proyectos iba destinado a proyectos de innovación sostenible. Con lo cual, ese enfoque totalmente transversal y holístico nos lo bajamos a prácticamente todos los proyectos en todas las geografías. Obviamente el nivel de desarrollo no es el mismo y tenemos que aterrizar, pero tenemos planes de descarbonización, tenemos planes de economía circular, planes de oportunidades en cada uno de los proyectos y las geografías. Muy bien. ¿Y tenéis, o sea, a la hora de ir a cada uno de los proyectos, una certificación, un sello, algún tipo, vamos, Marta, como cualquiera de los demás, pregunta abierta. Gracias. ¿Acudís a algún tipo de certificación, sello, estándar por terceros que verdaderamente verifique o atestigue? Pues es que te voy a contestar. Y a ver, ya hay muchos. Además, te voy a contestar a la gallega, que no te voy a contestar. No es lo mismo diseñar y construir un hospital en Madrid, como tenemos la ampliación del 12 de octubre, que en Chile, que estamos haciendo el hospital de Quillota. Ya por geografía tienes posibilidad de hacer cosas diferentes, la regulación es diferente, tu cliente es diferente y no es lo mismo construir un hospital que construir una carretera. Con lo cual es que la infinidad de opciones, de propuestas y de alternativas es infinita. Y a la hora de certificaciones depende mucho también del cliente que tenemos y el cómo vela por esa sostenibilidad. Siempre que podemos sí, pero no siempre es evidente. Y hay infinidad además de sellos, de marcas, o sea, es que es un mundo. Sí, nosotros desde Ferrovial, por ejemplo, sí que estamos viendo que muchos clientes empiezan a pedir y a solicitar sellos específicos, ¿no? Y estamos, por ejemplo, trabajando en definir y alcanzar desde la fase de diseño hasta la fase del fin de vida de la infraestructura el sello Envision, por ejemplo, ¿no? Y además lo estamos haciendo con infraestructuras que son muy innovadoras, ¿no? Envision es una certificación que definieron Harvard junto con el Instituto de Infraestructuras Sostenibles, el ISI,
y de alguna manera está pidiendo que se alcancen unos criterios y unos estándares en 5 palancas fundamentalmente, ¿no? Empezando por la calidad de vida, incluyendo a la comunidad, favoreciendo la movilidad que estamos diciendo, ¿no? Efectivamente, favorecen las infraestructuras, favorecen el progreso. Yo creo que lo que cambia a día de hoy es que ese progreso pues vemos que no puede venir a cualquier precio, ¿no? Y entonces estamos empezando a incorporar pues esos criterios sociales y ambientales dentro de ese progreso que queremos trasladar. También aborda la palanca de recursos, ¿no? Y dentro de los recursos pues el uso de materiales, el uso de energía, el uso de agua. Estamos viendo también cómo afecta al capital natural y ponemos medidas de ecología. En definitiva, bueno, pues tiene estas 5 palancas, cambio climático y resiliencia, y lo que hacemos es ver cómo conseguimos el mejor rating en nuestros proyectos para que sean mejor percibidos por nuestros clientes. De hecho, es lo que estábamos hablando, ¿no? Genera valor, genera una propuesta diferencial y lo estamos empezando a hacer ya desde el equipo y desde el Centro de Excelencia de Sostenibilidad y Energía, con la visión en infraestructuras que ni siquiera existen. Digamos, Envision da unas pautas para unas infraestructuras de una tipología y de un tamaño determinado, y estamos viendo cómo abordamos esta certificación para una infraestructura que a día de hoy no existe, que es el vertipuerto. Bueno, pues estamos jugando para ver si esto es una estación de tren un poco grande o especial, o si lo que estamos hablando es de un aeropuerto un poco pequeño. Bueno, pues a caballo entre ese aeropuerto pequeño y esa estación de tren, estamos viendo cómo definimos esa infraestructura para que incorpore esos criterios de sostenibilidad desde esas primeras fases de diseño. Estamos trabajando a día de hoy en ello, pero también pensando en la secuela que dejará en el largo plazo esa infraestructura y también en el impacto que puede generar sostenibilidad. Y que yo creo que esto es el día a día de los que estamos en sostenibilidad, que ya no es solamente hacer, sino que además es medir y además es encontrar los estándares adecuados para reportarlo, ¿no? Y me parece muy interesante lo que has dicho, que también ex ante pensáis en qué estándares cumplir antes de desarrollar el proyecto, a nivel ¿no? compañía, ahora, claro. Pues siempre ha sido a posteriori. A nivel compañía, yo creo que, Ferrovial está listada en el Dow Jones Sustainability Index desde hace 20 años, o sea que a nivel corporativo yo creo que hay unos indicadores, unos estándares que pretendes conseguir, pero cómo aterrizas eso y te lo llevas a los proyectos. Pregunta, proyecto a proyecto, ¿cómo vais generando luego el número grande o el rating grande? Y yo quería también preguntaros, puesto que además de sostenibilidad estáis todos de una manera o de otra en temas de innovación y, como decía Estela, en digital, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis en el día a día para conseguir esas sinergias entre los dos mundos tan bonitos que tanto a ti, sobre todo, ¿no? Sí. En la transición verde y la transición digital? ¿Cómo aterrizáis esto también en el día a día? Bueno, pues lo que hacemos es hablar mucho con las unidades de negocio. Hay 2 enfoques. Está el enfoque tradicional que llevan unos compañeros que son los business partners y trabajan con las unidades de negocio en definir la ambición digital e iniciativas digitales que el negocio propone. Nosotros tenemos un rol ahí más reactivo, propone y que valoramos, ¿no? Porque recibimos la cartera de soluciones de todas. Desde innovación retamos ese plan digital de cada negocio. Es decir, tengo claro la ambición digital de cada uno y ahora vamos a ver cómo podemos ayudar, sabiendo que pues estamos con un pie dentro y un pie fuera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el pie dentro escucha negocio, el pie fuera está mirando qué tendencias. Especialmente me inspira mucho lo que ocurre en otros sectores. Las diferencias me inspiran y suelo mirar mucho qué ocurre en otros sectores. Y mi objetivo es retarlo. Disculpad. Y ahí proponemos nuevas iniciativas. Digo, nuevas iniciativas que pueden ayudarnos a alcanzar esa ambición o iniciativas que ya estaban planteadas, pero a lo mejor con una tecnología más nueva que todavía no es mainstream y que puede dar unas capacidades, ¿no? Desde innovación también pues estamos buscando dar ese pasito más y que no sea... es que a veces hablo con mis compañeros científicos de datos y les digo, pero es que la inteligencia artificial ya, el machine learning tradicional, vamos a hacer quantum, ¿no? Que podemos llegar... ahí hace años ya. Claro, digo, a ver, no, pero por ejemplo estamos viendo cómo podemos optimizar nuestra huella de soluciones algorítmicas utilizando algoritmos que llegue a la solución más rápida con Quantum. Y entonces exploramos esas 2. Oye, ¿tecnologías nuevas puede ayudar o nuevas iniciativas?
¿Cómo damos ese push a que negocio, a confirme a negocio, oye, mira, esta nueva iniciativa que hemos visto, pues intentar meterles en nuestro carro, ¿no? Ahí tenemos presupuesto, es decir, que podemos activarlo nosotros por nuestra cuenta, si lo viéramos súper claro, pero en la realidad, en la práctica, lo que intentamos es un 50-50, ¿no? Y más que nada porque desarrollarlo solo sin ese apoyo es complicado. Siempre hay que terminar de co-crearlo con ellos, que son el que tienen el día a día. Entonces, siempre intentamos proponer, llevar un borrador de... la práctica llevo un borrador de alcance para no empezar desde cero. Y lo termino de definir con ellos, pero ya voy contando la historia de, pues no sé, cómo os podemos ayudar con temas de, por ejemplo, de trazabilidad de los biocombustibles. Cómo podemos ayudar con gemelos digitales a poder predecir temas de emisiones y poder llegar a soluciones más rápidas y tener un testbed digital, ¿no? Que no sea solo CAPEX de un reactor en pequeñito, ¿no? Hay una ambición y hay una visión de que los futuros laboratorios podrían tener esas capacidades digitales y no necesariamente invertir en las unidades críticas, hacerlas en pequeño, ¿no? y probar, ¿no? Cómo funcionan. O sea, tenemos muchas cosas de casos de negocio que proponemos, pero que terminamos de ver con ellos para buscar ese sponsor, que no necesariamente lo necesitamos, porque digo que a veces cuando se nos va un poco la cabeza y somos muy disruptivos, negocio que está en el día a día le cuesta verlo. Y entonces ya valoramos esa opción de decir, oye, podríamos tirar nosotros y que ya vean con esa prueba de concepto, que toquen algo. Sí, que se haga más palpable. Pero vemos las dos estrategias. Que es muy interesante, es cómo la sostenibilidad te lleva a ser más innovador y no solamente eco-innovador, que sería lo más evidente, sino innovación en otros aspectos que no son necesariamente tan verdes, ¿no? Al final, el tándem es... Estás mirando eficiencia, que eso está relacionado con sostenibilidad y en la mayoría de los casos o generas nuevos ingresos, que en nuestro caso, como tenemos un compromiso de conversión de productos combustibles tradicionales a combustibles origen bio, estamos hablando de generación de nuevos ingresos sostenibles, o bien de nuestra actividad tradicional, pues esa reducción de eficiencia, reducción de emisiones, y estamos viendo cómo podemos llegar más allá o llegar antes a alcanzar los compromisos que tenemos. Interesante. Yo siempre me queda la duda, y sobre todo hablando con tantas compañías de energía e infraestructuras, ¿no? Donde parece que la E pues es muy evidente, ¿no? Que se dice la E y la transición, etcétera. Pero la parte social, ¿no? La parte social que hasta ahora ha sido la gran olvidada y que cada vez es más preponderante, quizás desde la pandemia, ¿no? Se ha hecho como mucho más visible. Y te pregunto a ti, Ramón, desde una compañía como Soltec, Energías Renovables, la S, ¿cómo entra en la ecuación y cómo os permite generar valor también? Sí, pues bueno, la S para Soltec en ese plan de ESG cobra especial relevancia. Y de hecho la enfocamos en torno a dos grupos de interés o grupos de grupos de interés, porque al final sabemos que siempre se ramifica un poco, ¿no? De hecho sería un 2 más 1, el 1 ya contaré cuál es. Pero principalmente uno son las personas que trabajan para Soltec, las personas que están en plantilla de Soltec y las que no están en plantilla de Soltec. Al final lo que tenemos que asegurar ahí es tanto la seguridad laboral de esas personas en el momento en el que están en la obra, como luego otros aspectos que tenemos que tener de bienestar físico, mental, financiero, etcétera, ¿vale? Y esto lo aseguramos no solamente para nuestros empleados propios, los que tienen ese nombre de Soltec en su nómina, sino para cualquier persona que entra a la planta, aunque sea por un periodo de 3 semanas. Que nos encontramos muchos casos en plantas solares que hay cuadrillas, ¿no? Que entran 3 semanas, hacer instalación eléctrica y se van. Pues esas personas, ¿cómo aseguras que también están en ese flujo del bienestar? Que el tiempo que estén trabajando en Soltec, pues se cubran sus necesidades o por lo menos se sientan seguros en muchos aspectos. Y luego el segundo gran grupo de interés sería, como hemos dicho antes, la comunidad local. Al final, pues no solamente durante la obra, sino últimamente además se escucha mucho, ¿no? Los plantas solares, uno de los hándicaps que está teniendo últimamente es esa relación con las comunidades locales y el rechazo incluso que podemos llegar a encontrar con ellas. Not in Pues my esto. backyard. ¿Perdón? Not in my backyard. Exacto. Entonces, la solución es básicamente abrir una conversación, es decir, entender efectivamente cuál es el impacto que estás generando y qué puedes hacer para que tenerlo en la cercanía, una planta solar, da igual el tamaño que sea, te pueda incluso beneficiar. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que tenemos una serie de iniciativas
que como contaba antes, también vamos modulando en base a donde estemos, pues no es lo mismo una planta solar en el desierto de Atacama que una planta solar en el campo de Cartagena, ¿no? O sea, al final no puedes, ni tiene sentido, ni puedes ofrecer las mismas soluciones. Pues esto es un poco lo que seguimos trabajando y, de hecho, desde el año pasado contamos con la Fundación Soltec, que se centra mucho en eso. Y va desde que te beneficie de la energía directamente hasta poder trabajar dentro de la planta o incluso dar solución a algún problema que puedas tener en tu Me comunidad. imagino que en España, ay, perdona, Iba a Arantxa. decir que esa transición energética que estamos experimentando se ajusta, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, estamos viendo como, por ejemplo, el cierre de plantas de carbón, pues de dejar sin empleo también a mucha gente. Claro. Y efectivamente eso también lo tenemos que mirar desde la ESE, ¿no? O sea que... Efectivamente, cómo está cambiando ese modelo. Luego también, una vez que empieza el mantenimiento, que aquí nos centramos en la construcción, que la construcción puede ser 6 meses y luego la planta está hasta 25 años. Pues cómo compatibilizas el uso del suelo o incluso cómo mejoras el uso del suelo. Nos estamos contando muchos casos que entramos en sitios que era una zona de cultivo intensivo, que el suelo realmente no está nada saneado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que durante esos 25 años pues aprovechemos para tenerlo en barbecho, ¿no? Como se hacía antiguamente? ¿Cómo vamos a hacer para limpiar lo que había? Muchas veces te encuentras microplásticos, bueno, microplásticos no tan micro, te encuentras plásticos buenos. Pues, ¿cómo haces para revertir ese estado del terreno? Entonces, bueno, depende del sitio en el que estés, una serie de iniciativas. Y Se me ocurre en España todo el tema de la España despoblada, ¿no? Y todo Sí. lo que tiene que ver con vuestra actividad y el Efectivamente. impacto más social que podéis tener ahí, Sí, ¿no? no, ahí desde luego que tenemos mucha capacidad de acción. Y luego el +1 este que me estaba dejando era en la cadena de suministro, como comentaba antes. Asegurar, o por lo menos velar, porque los proveedores a los que compras cumplen unos mínimos exigibles en materia, al menos, de seguridad laboral y de protección de derechos humanos. Que eso es una parte que en Soltec, desde el año pasado que tenemos ya la ISO 20400 de compras sostenibles, es algo en lo que hacemos especial hincapié. O sea, asegurar no solamente que la gente que está alrededor de la planta esté bien, sino que los productos que llegan a esa planta, saber que han venido en unas condiciones dignas. A mí me ha interesado mucho todo lo que habéis contado cada uno, pues vuelvo a decir, desde perspectivas muy diferentes de cómo desde la sostenibilidad se puede crear valor, tanto pues por generar una mayor innovación como un mayor compromiso social e incluso pues lo que contabas, Marta, de la financiación, ¿no? Y eso me interesa especialmente, pues yo vengo de ahí, del mundo financiero, y entonces es evidente que en cuanto a los financiadores te perciben como más sostenible, ese coste de financiación se reduce, es más fácil acceder a ciertas fuentes. Y todo esto va hoy en día por ratings y agencias de calificación. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo hacéis para salir bien en la foto? No solo salir bien en la foto, sino mantenerse, es decir, ¿cuáles son los retos, cuáles son las dificultades? Hay ahora mismo una ebullición tremenda, ¿no?, de diferentes estándares, diferentes formas de medir, formas de reportar. ¿Con qué problemas os encontráis? Mira, yo os cuento el caso concreto de SACIR. Efectivamente, últimamente los ratings ESG están surgiendo como setas, de verdad. O sea, o pones coto o es imposible. O sea, los departamentos de sostenibilidad solo daríamos respuesta a índices. En nuestro caso, lo que hacemos es un estudio muy pormenorizado de qué índices nos aportan valor a la compañía. Primamos índices que los analistas y los inversores priman más, pues Sustainalytics, Standard & Poor's, MSCI. Tenemos índices también que nuestros clientes nos están pidiendo, con lo cual pues tenemos un set de aproximadamente unos 10, donde periódicamente colaboramos e intentamos hacer un proceso de mejora continua. Nosotros básicamente lo que hacemos es año tras año recoger todas las recomendaciones que nos llegan de todos los ámbitos, de consultoras, del propio auditor, del informe integrado, de los ratings, de nuestro día a día, para hacer un proceso de mejora continua e incorporarlo de forma proactiva. Sí que es cierto que no es sencillo, porque hay que coordinar muchas áreas dentro de la organización y es un verdadero reto todo lo que tiene que ver con el reporting. Y os comparto 4 o 5 cifras para que entendáis en una compañía como la nuestra, que es global, que está muy diversificada y que es relativamente grande, lo que cuesta el ser capaz de reportar un indicador nuevo. Y con las nuevas normativas europeas de taxonomía, de CSRD, pues imaginaros un poquito nuestro día a día tan divertido. Nosotros tenemos operaciones en más de 20 países, tenemos 46.000 empleados,
más de 400 empresas, más de 3.000 proyectos y tenemos actividades tan diferentes como la construcción, la operación en general de infraestructuras de transporte, carreteras, puertos y aeropuertos, pero hacemos hospitales y hacemos universidades y tenemos plantas de tratamiento de agua y tenemos plantas de tratamiento de residuos y tenemos restaurantes y tenemos servicios municipales y tenemos un montón de actividades. Con lo cual, imaginaros el reportar un indicador que nos obligue a capturar información contrato a contrato, y estamos hablando que la huella lo necesita, la huella hídrica también, el capital natural, pues es un pequeño proyectito. Entonces, básicamente, a tu pregunta es con muchísima anticipación y muchísima coordinación interna de todas las áreas afectadas. Yo creo que es la única clave y no hay reglas más simples. Sí. Hombre, yo creo que llegará un momento que se institucionalice, ¿no? Y que muchos de los estándares converjan, etcétera, pero ahora mismo es plena ebullición y por lo tanto muchas horas de trabajo. Y hemos hablado de la E, hemos hablado de la S, no hemos hablado de la gobernanza. No sé qué sugiere la gobernanza en cuanto a también palanca de valor, ¿no? Es verdad que está ahí, que los inversores lo miran y el resto de stakeholders, por supuesto. No sé si alguno se anima a Estela, a lo mejor, Ramón. Sí. Temas de gobernanza, innovación, creación de valor. Bueno, para mí creo que hay un tema de gobernanza que me viene muy bien al hilo del tema de los ratings, que es que al final en sostenibilidad tienes que estar pensando siempre muy a futuro, o sea, muy con la mirada muy adelante, ¿no? Y muchas veces lo que tienes que asegurar en la parte de gobernanza es que la cultura sostenible realmente se incorpora en toda la organización, que las decisiones se toman teniendo en cuenta criterios ESG y que tienes a todo el mundo muy tenso con la sostenibilidad, ¿no? Muchas veces es muy difícil cuando hablamos de los ratings convencer a la gente para que te busque un indicador de algo que no te lo piden por ley, que tampoco te vas a morir si no lo reportas, pero que es importante monitorizarlo, reportarlo, y no solamente una vez, sino además tenerlo de forma periódica. Entonces, eso es un tema muy cultural de empresa. O sea, no centrarnos solamente en lo que te pide un regulador, o lo que te pide una legislación, o lo que te pide una norma, un cliente, etcétera, sino lo que tú como compañía quieres empezar a hacer. Y eso creo que es un tema de esto de la gobernanza. sostenibilidad siempre las compañías han sido por delante del regulador clarísimamente, ¿no? Sí, bueno, las empresas más punteras, que aquí tenemos a 3 ejemplos muy buenos, desde luego siempre han ido muy por delante del regulador. Pero ahí, por ejemplo, os comparto una experiencia en SACIR que yo creo que es fundamental al hilo del tema de cultura de sostenibilidad. Sí. Nosotros en innovación ya tenemos un área específica de cultura de innovación, justamente porque en empresas tan grandes, tan diversas, tiene que permear y tenemos que permear esa cultura de innovación. Todo lo que hemos aprendido en cultura de innovación nos lo hemos llevado a cultura de sostenibilidad, y porque básicamente el tener un buen desempeño en sostenibilidad depende poco, por desgracia, del Consejo de Administración, de la estrategia, del comité de dirección. O sea, al final depende de muchas pequeñas decisiones que todos los responsables de esos 3.000 contratos que tienen que tomar en su día a día. Mis emisiones, mis vehículos híbridos, porque si no al final no haríamos nada. Entonces todavía es más importante que permee esa cultura hasta el último empleado de la compañía, y ahí estamos poniendo en SACIR por lo menos muchísimo foco en generar itinerarios formativos entendibles, porque además el tema de la sostenibilidad cada vez es más técnico y más complejo, justamente para lograr que todo el mundo esté alineado y que al final entre todos seamos capaces de mantener ese buen posicionamiento en sostenibilidad. Cultura de innovación y cultura de sostenibilidad. Totalmente. Qué bueno, sí. Es un poco la co-creación que decías tú, Estela. Sí, antes, siempre ¿no? con ¿Te las referías unidades. a esto? Sí, y también mucho trabajar que involucrar a las unidades de negocios. Hay un área corporativa que tiene una visión holística, pero luego tenemos grupos de trabajo interdisciplinares que se llaman, yo al principio lo llamaba comunidades, pero lo han llamado mesas, son mesas de trabajo, y en el que tenemos ahí varias mesas. Tenemos mesa del agua, mesa de diversidad, mesa de biodiversidad, mesa de finanzas sostenibles, la mesa de carbono, y esos son, ya llegas al barro y ya son técnicos que están semanalmente o quincenalmente en función de la mesa reuniéndose para tratar los temas y ver cómo podemos alcanzar nuestros compromisos. Esto es semanalmente, empieza de abajo hacia arriba, o sea, y ya a nivel técnico hacia arriba está el grupo SG, que lleva a nivel corporativo la visión holística, y esto a su vez reporta al comité, que son los miembros. Hay un comité de SG, que son los miembros del comité de dirección, más personas, más invitados. Y esto a su vez ya al Consejo de Administración. Entonces, ahí es donde tenemos coordinado tanto top-down como bottom-up, ¿no? Y todo el mundo por supuesto, el Consejo claro, no se reúne quincenalmente o semanalmente como se reúnen los técnicos, pero sí que es muy interesante ver cómo conseguimos
desde la estrategia, compromisos que nos marcamos a iniciativas concretas, pero también de abajo hacia arriba, porque ya tienes un canal establecido y ordenado en el que puedes llevar estas propuestas. El tema cultural es súper importante y también lo hemos mencionado en la anterior pregunta, la capacitación. O sea, nosotros también cuando entregamos productos digitales, no toma el producto digital y ya está. Hablamos de personas, ¿no? Esto impacta a las personas. Y da igual que desarrolle la mejor tecnología del mundo si la persona no lo quiere utilizar. Entonces, ese tema cultural y de capacitación es muy importante. Tenemos un área dedicado a capacitación desde el principio, está en el minuto 1 desde el desarrollo digital con los científicos, pero porque ya le están diciendo cómo ayudar a llevar ese mensaje y a convencer desde la construcción en cómo les va a beneficiar en el día a día. Y eso es algo que tienes que ir haciendo lluvia fina, poco a poco, constantemente, no solo cuando ya se entrega el producto, ¿no? Y haces a lo mejor 3 meses va desde el inicio hasta más allá de la entrega y tiene ese impacto tanto de capacitación como cultural, porque esto va de personas, ¿no? y tienen que utilizar la tecnología y no tener ese miedo porque muchas están relacionadas con la automatización, ¿no? Entonces tienes ese compromiso de... hay ciertas reticencias. Claro, ¿no? tienes ese compromiso además y también de enseñar, o sea, tendrás otras capacidades y podrás, y estas de menos, que nosotros consideramos de menos valores, son más automatizables por un algoritmo, pues dedicarlos, ¿no? a otra cosa, ¿no? Entonces ahí ese es importante. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos, al público también, por estar tan atentos. Pasamos al siguiente.